Y en el programa del día de hoy, Logan Paul reta a Lionel Messi a una pelea de boxeo mientras demandas entre sus compañías de bebidas se producen. Luego tenemos el caso de Kenneth Cenemeta. ¿Qué sucedió allí? Luego vamos a conversar de que Arango dice que el periodismo no ayuda a las glorias del fútbol. Y finalmente, la Federación Venezolana de Fútbol expuesta por el caso de Tomás Álvarez, donde, spoiler alert, el protagonista es el expresidente Jesús Berardinelli. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El Precio del Deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, el verdadero programa para los fanáticos del deporte. Producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes compartiendo el día de hoy y hablando de lo que más nos gusta, de la transferencia de jugadores, del marketing, de los casos legales que hay en el deporte y de todo lo que compone la gerencia deportiva. Porque nuestra intención al final del día no es solo darte nuestras opiniones, sino además darte nuestra información y contexto para que ustedes puedan ser los que toman sus propias opiniones en todos los casos. Y por eso está con nosotros el día de hoy la dama del derecho del deporte, que tenía una semana que no había podido venir al programa, ya regresó con ustedes, Elena Mundaray. Hola, feliz de regresar y gracias por estar con nosotros en otro episodio del Precio del Deporte. Muy bien, también se encuentra con nosotros desde nuestros estudios en Caracas, el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y también se encuentra con nosotros desde Uruguay, Brandon Buquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Y por supuesto, se encuentran con nosotros ustedes, los verdaderos fanáticos del deporte. Comencemos el programa del día de hoy con el primer tema. Y es que el primer tema es que Logan Paul le ofreció a Lionel Messi una pelea de boxeo. Cuéntanos, Brandito, ¿de qué se trata esta situación? Demandaron a Messi en Estados Unidos. Quédate que acá te lo contamos. Para entrar en contexto, la demanda legal o esta disputa legal es entre Logan Paul, youtuber, boxeador, luchador, y Lionel Messi. ¿Por qué? Porque Logan Paul dice que su bebida Prime es similar a la bebida de la compañía de Lionel Messi, Más Plus. Recordemos que la bebida de Messi fue lanzada en el año 2024, la de Logan fue lanzada al mercado mucho antes, entonces ellos acusan a Lionel Messi y compañía de apropiarse de la identidad del envase, que es muy similar en color, en forma. Pero más allá de esto, lo que queremos analizar, más allá de si viola los derechos de propiedad intelectual, es el verdadero motivo de esta denuncia. ¿Está Logan Paul sacando provecho de lo que significa y el peso que tiene la marca Messi? Pues yo creo que sí, ya lo debatiremos más adelante, pero es que Messi es una figura mundial, todo el mundo sabe eso, y Logan Paul es inteligente y es un personaje que siempre ha vivido de la polémica. Recordemos que Logan Paul ya por lo menos ha invitado a pelear a Floyd Mayweather, pelea que sí logró realizarse, y en esta pelea Logan Paul cosechó $10 millones. Si bien Floyd Mayweather se llevó 100 millones de esa pelea, fue una ganancia bastante significativa para el joven influencer y youtuber. Entonces es una estrategia que viene utilizando mucho. También recordemos que su hermano Jake Paul también invitó a pelear a Mike Tyson. Entonces es una idea que están viendo que le pueden sacar provecho, invitar a una figura conocida de algún deporte, generar expectativas, generar morbo alrededor de ellos, y creo que Logan Paul lo sabe bien y está utilizando todo este motivo de la botella, de la bebida, para aprovecharse y lograr que su marca sea más conocida y lograr más alcance. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Muy bien, Brandito. Oye, comentando un poco el tema de Logan Paul y las demandas que tiene con Messi, la situación fue la siguiente, ¿no? Logan Paul saca su bebida en el año 2022 con un tipo de pote, como estamos viendo, un tipo de envase, y luego Lionel Messi en 2024 saca un tipo de envase muy similar. Empiezan allí las críticas a Lionel Messi directamente al envase de Más Plus, la compañía de Messi. Inmediatamente sus abogados reaccionan con una demanda a la compañía Prime de Logan Paul y KSI. Esta demanda es una demanda antimonopólica
que básicamente dice, bueno, Prime no es el dueño de la forma de un tipo de envase, es lo que quiere decir, y no me la puedes restringir porque si no sería una restricción al mercado y esto sería una violación de leyes antimonopólicas. Por el lado de Logan Paul, luego de que ve la demanda, básicamente hace otra demanda, esta vez contra Messi, y en esta otra demanda que hace contra Messi dice, no, sí, ese estilo de envase es mío y le pertenece a la marca Prime y tú no puedes estar utilizando ese estilo de envase. Y en el medio de esa polémica es que el Logan Paul le dice a Messi, bueno, soltamos las demandas y nos vamos a las manos en un combate de boxeo, cuestión que como dices está funcionando, me parece genial, Logan Paul vio una oportunidad y la está aprovechando y luego obviamente Lionel Messi no contesta y Logan Paul directamente lo que dice es, era una broma, no se preocupen y trata de bajar los ánimos un poco, pero yo creo que es una de esas cosas de, si tú quieres, yo quiero, pero si tú no quieres, yo no quiero. Va un poco por ahí la cuestión de la situación. ¿Qué piensas tú, Andrés? Oye, yo veo una estrategia arriesgada por parte de Paul porque simplemente él va para arriba, mira hacia arriba y dice, oye, ¿a qué marca me puedo yo apalancar? ¿En qué marca es mucho más grande que yo? Y va a hacer mucho ruido si yo la menciono y caigo en un dilema, un debate con él. Y bueno, Messi es mundialmente conocido, es una de las personas con más followers en todo el mundo, es una de las figuras más reconocidas en la historia del deporte, eso sin duda alguna. Sin embargo, esta estrategia te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, dependiendo de la respuesta o la posible respuesta que pueda tener un equipo de mercadeo de Messi. Messi se ha caracterizado por ser una persona muy tranquila en estos aspectos, pero si contrata una agencia o quien le lleve la imagen a él, decide ser agresivo aquí y ser contestatario ante esta estrategia de marketing guerrilla, de ser disruptivo, vamos a agarrarnos una marca, oye, te puede salir muy mal porque te puede dar una cantidad de golpes que no necesariamente sean físicos para derrumbarte la marca hasta en acciones de bolsa. Así que hay que tener mucho cuidado. Por más que se vea muy ambiciosa, te puede repercutir mucho en el bolsillo. Mira, bastante interesante tu opinión, Andrés, y justamente hace un rato estábamos conversando de qué es eso de que esté invitando a los golpes a una persona. No, pero es justamente lo que se está dedicando Logan Paul, a crear peleas, porque es su forma de publicitarse, es su forma de hacer dinero, así que me parece una movida por una parte bastante inteligente, porque además se agarra de una figura súper importante. Y de hecho, aquí les confieso, yo no conocía de la bebida de Logan Paul. La desconocía. Justamente este tema, con el revuelo de la demanda con Messi, es que yo conozco que Logan Paul incluso tenía una bebida antes que Messi. Entonces, es una movida bastante inteligente, no se le puede quitar tampoco su punto allí de valor, si se quiere decir, porque está cumpliendo probablemente su objetivo, dar a conocer su marca, que hablen de él, porque justamente incluso es lo que estamos haciendo aquí hoy con su tema. Entonces, como movida inteligente de mercadeo, de publicitarte, yo creo que le está saliendo bien. Ahora, que Messi le responda de una pelea, no lo creo, sin duda. Bueno, de lo poco que conocemos de Messi, ¿no? Públicamente. No lo creo, no lo veo en ese escenario peleando con un chico como este, pero por una parte, ya Paul logró su cometido, que hablen de él. Sí, lo más cerca que hemos visto a Messi de pelear es el famoso, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. No creo que lo veamos otra vez inmerso en una situación de ese estilo y menos para sacar provecho. Pero ¿por qué es una movida de marketing netamente esto de Logan Paul? ¿Por qué se beneficiaría de Messi? Bueno, aquí tenemos los números. Nada más en Instagram, Messi tiene más de 500 millones de seguidores. Al día de hoy, 504 para ser exactos. Mientras que Logan Paul tiene solo 27. Si vamos al punto más fuerte de Logan Paul, que es YouTube, tiene 23.6 millones de personas. No se compara. La figura de Messi, tanto en patrimonio como en números, como en publicidad, es abismal. Mientras que la de Logan Paul, si bien es importante, sobre todo en un público joven, netamente joven y mayormente de Estados Unidos, para él es una oportunidad dorada asociarse a la marca Messi desde la polémica, cuestión que como bien menciona Andrés puede ser contraproducente, pero creo que él lo sabe, él sabe que esa invitación a pelear no va a ser aceptada, él sabe que va a ser mediática porque vende el amarillismo, pero creo que Logan Paul es inteligente porque está aplicando la estrategia de no importa si se habla bien o mal de mí, lo importante es que hable. Bueno, Logan Paul está tratando de aprovecharse de Messi. Messi está infringiendo los derechos y el envase de Logan Paul. ¿Qué es lo que verdaderamente creen ustedes que está pasando aquí? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y en el siguiente tema del día de hoy tenemos un tema mucho más serio que tratar
y es que por fin salió la apelación de la decisión del entrenador Kenneth Seremeta, donde se confirmó la decisión de la Federación Venezolana de Fútbol de suspenderlo por 20 años y de colocarle una alta multa en una unidad convertible de la federación, donde el entrenador por el momento no podrá entrenar ni tener ninguna actividad en Venezuela, y la federación ha dicho que va a solicitar su suspensión internacional. Todo esto y mucho más nos los trae Elena el día de hoy. La Federación Venezolana de Fútbol comunicó que el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó una sanción para el exentrenador Kenneth Seremeta con una suspensión de 20 años de actividades del fútbol en Venezuela. Vamos a recordar un poco sobre qué está pasando con este tema, ya que Kenneth Seremeta, panameño, fue entrenador de diversas categorías de selección femenina de Venezuela, hasta que fue despedido en el año 2019, pero luego de que él es despedido, luego de que él sale de la federación, un grupo de jugadoras, 24 jugadoras específicamente de la selección de Venezuela, denunciaron públicamente unos maltratos que hacía Kenneth Seremeta contra ellas. No solamente maltratos psicológicos, sino también insultos y además abusos. Obviamente esto causa un revuelo donde la Federación Venezolana de Fútbol inicia una investigación. En paralelo también el Ministerio Público de Venezuela inicia una investigación, obviamente incoada por el fiscal general de la República. Y todo esto lleva en un momento que la Federación Venezolana de Fútbol ya unos meses después, 6 meses después, en el año 2022, dicta una decisión suspendiendo al entrenador con 20 años de sanción prohibiéndole la actividad, cualquier actividad en el fútbol venezolano y además una multa. ¿Qué pasa en esta situación? Que Kenneth Seremeta apela esta decisión de la Comisión de Ética de la Federación Venezolana de Fútbol ante el Tribunal Arbitral del Deporte, y en febrero de este año, hace unos pocos días, el Tribunal Arbitral del Deporte dictó finalmente su decisión. Si bien no es pública la decisión, conocemos por medio del comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol que el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, ratificó esa decisión de la Comisión de Ética de la FBF, suspendiendo entonces por 20 años en toda actividad en el fútbol venezolano a Kenneth Seremeta. Esta es, en principio, la situación en acorde a lo que ha pasado con el entrenador. Entonces, simplemente para resumirlo rápidamente y pasar a conversar un poco más, está suspendido por 20 años de actividades en Venezuela, ya confirmado y ratificado por el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente es un tema bastante complicado, bastante sensible, porque es un tema con unas cuestiones bastante degradantes, bastante complicadas, pero obviamente tenemos que conversarlo acá y obviamente también expresamos nuestro apoyo a las jugadoras que hicieron esta denuncia. Si se leen parte de la decisión que ha salido pública por diversos periodistas en las redes sociales, es bastante lamentable los hechos que allí se denuncian, pero bueno, lamentablemente a veces también de lo malo tenemos que hablar para que estas cosas queden sentadas y bueno, esperemos que no se repitan. Pero muchachos, dejo abierto el tema. Sí, Elena, yo revisé la decisión, no la pude ver bien, pero Fabricio Cusola, el periodista, publicó extractos de la decisión. Estos extractos se ven mucho los argumentos de Kenneth Seremeta y se ve poco los argumentos de la otra parte. Es como pareciera filtrado por las personas cercanas a Kenneth o por el propio Kenneth, y con todo y eso, igual Kenneth queda mal. Igual en estas filtraciones queda mal. Primero, hay cuestiones horribles que se describen en la decisión, como masajes inapropiados que daba el entrenador, como el entrar a varias horas a la habitación de varias jugadoras sin permiso de ellas, como está obsesionado aparentemente con una o dos jugadoras. Y bueno, hay muchos testimonios al respecto. De verdad que no quiero entrar más en detalle porque creo que hay cosas que verdaderamente son muy reprochables aquí. Asia también contando con la discriminación que tenía directamente contra la comunidad LGBT+, y además de eso, empieza a ser interesante que la versión de Kenneth era que había una conspiración contra él, que esto era porque una jugadora la tenía agarrada con él y la jugadora tenía mucho poder. Yo creo que está un poco desfasado estos argumentos. Y el propio árbitro lo dice en algún momento, dice, mira, yo no creo que la Federación Venezolana te haya montado una conspiración 5 o 6 años después
de que tú saliste, o 3 o 4 años después de que tú saliste, es bastante paranoico esta situación, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, es un poco de lo que ocurre en la decisión que a mí me llamó la atención. Quería ver qué te llamó a ti la atención sin caer en mencionar los lamentables hechos, ¿no?, que ocurrieron con respecto a Kenneth Seremeta. Bueno, justamente hablando de cuál había sido su defensa, lo que se deja ver en partes de la decisión, es como comentas que, bueno, que prácticamente, como decimos nosotros acá, la tenía agarrado con él, lo que el árbitro descarta. Además, también dice que todos los testimonios que dieron las jugadoras e incluso parte del personal técnico de ese momento, que habían sido también como... Lo que quería decir que habían sido como infringidos o amenazados por parte de personal de la Federación Venezolana de Fútbol. Estaba diciendo que si no decían esas declaraciones, no iban a jugar en la selección, que además no tuvo un buen desarrollo del derecho a la defensa durante el procedimiento en la Federación Venezolana de Fútbol, pero todo esto es descartado. El árbitro, de acuerdo a las pruebas que se le presentaron, dice que los testimonios son bastante recurrentes y son bastante estables en cuanto a la misma versión de lo que pasó. De hecho, también que Seremeta presenta unos testimonios de personas apoyándolo, y el árbitro también toma en cuenta estos testimonios y dice, mira, que haya unas 4 personas, que fueron los testimonios que presentó, que no tengan nada contra ti, no quiere decir que la denuncia de 24 jugadoras sea falsa. Y además se demuestra en el proceso con esos testimonios, con otra serie de pruebas, que efectivamente no se le violó su derecho a la defensa en la Federación Venezolana de Fútbol y que los testimonios demuestran que la realidad fue otra, ¿no? Y que la sanción que en ese momento emitió la Federación Venezolana de Fútbol era justa, y por eso fue que se ratificó, se desechó por completo su apelación, porque sus argumentos no tenían cabida para el árbitro, y obviamente ratificó la decisión de la Federación. Una de las cosas que se habló cuando se filtró esta información de que había salido la sentencia era que iba a ser suspendido de por vida, ¿no? Yo quiero preguntarle a ustedes si esto es posible, y además de esto de la sanción que ya se conoce por 20 años solo en Venezuela, entiendo que lo quieren elevar a escala internacional, pero esto se puede hacer también, puede estar inhabilitado, por así decirlo, del mundo del fútbol en general, y además si puede tener una sanción penal sobre todo este caso tan dantesco y tan espantoso, ¿no? Bueno, son varias preguntas, Andrés, pero voy a ir contestando una por una. Con respecto a si esto se puede homologar, por así decirlo, es decir, llevarlo a un nivel internacional, que esta sanción repercuta en el mundo entero, sí se puede. Y justamente es lo que deja ver la Federación Venezolana de Fútbol, que va a ser su próximo paso, homologar esta sanción para que no pueda participar en ninguna actividad futbolística en el mundo entero. De hecho, cuando inició todo este tema con Kenneth Seremeta, desde la Federación hicieron un llamado a la FIFA, a la Conmebol, a CONCACAF, porque él estaba siendo seleccionador de República Dominicana, si mal no recuerdo. Están solicitando también que se le abriera procedimientos de investigación en esas instancias, justamente por los hechos que estaban pasando aquí en Venezuela. Así que sí puede haber una homologación, es decir, que sea válida esta sanción en todo el mundo y no pueda participar definitivamente en el fútbol internacional. Ahora, con respecto de que en un principio se había dicho por las redes sociales de que había salido una sanción y que esa sanción era de por vida, los reglamentos e incluso la legislación venezolana no permiten sanciones de por vida, y justamente por eso es que se limita a una cantidad de años. De hecho, uno de los artículos del Código de Ética dice que cuando hay abusos, que lamentablemente se denuncia que hubo en este caso, la sanción sería máximo de 16 años, y cuando hay concurso de infracciones, es decir, cuando cometes más de una infracción, hay varias infracciones en un solo investigación, en un solo acto, esa infracción se aumenta. Yo entiendo es que justamente eso es lo que hizo la Federación, ¿no? Aplicarle esta sanción de 16 años de suspensión y agregarle un poco más, porque además incumplió con otros artículos también del Código de Ética y de los estatutos de la Federación Venezolana, y como resultado se obtienen 20 años en total. Entonces, cuando hubo esta cuestión de si había una sanción de por vida, nosotros lo discutimos justamente, y por eso traes el tema a colación, de que nos resultaba bastante incomprensible que se dijera que era una suspensión de por vida, porque no se podía. Obviamente hay límites con respecto a la cantidad de tiempo por cuestiones reglamentarias y por legislación venezolana, que no hay sanciones de por vida. Y con respecto a cuestiones penales, bueno, como comenté al principio, el Ministerio Público había iniciado una investigación a los pocos días de que salió esta denuncia. Tengo entendido que de hecho un tribunal había ordenado también la aprehensión de esta persona, obviamente porque es una investigación que se lleva independiente de lo privado. Ya esto es una acción pública en donde el Ministerio Público, justamente el Fiscal General de la República, tomó acción en este asunto por la denuncia que se hizo pública
pública en las redes sociales y bueno, empezaron el proceso de investigación y al parecer no recuerdo muy bien, no sé si hubo una orden como tal de un tribunal, pero al menos la orden del Ministerio Público de empezar la investigación y de solicitar una orden de aprehensión sí lo hubo. Así que me imagino yo que nuevamente saltará otra vez al escenario este tema del Ministerio Público, porque bueno, ya tenemos una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, no creo que dejen pasar esto, o al menos reafirmar nuevamente que él sí está buscado en Venezuela por los hechos que fue denunciado. Poco que agregar sobre este tema, obviamente es algo repudiable y que nos muestra el lado oscuro del deporte, ¿no? Porque aquí se demuestra cómo se puede manipular a un atleta desde una posición de poder, utilizando mucho la psicología, el tema de que o haces esto no te convoco, o haces esto te acuso, y la verdad que este tipo de cosas son muy comunes y creo que es importante que se haga justicia y que se pongan cartas en el asunto y que funcione de antecedente para no permitir que siga escalando en futuras ocasiones. Así que nada, si logran llevarlo a nivel internacional, en mi opinión, creo que es lo que se debería hacer, porque si tuvo esta actitud en la selección venezolana con las chicas, ¿quién no te dice que no podría reincidir en este tipo de actitudes y podría escalar y estaríamos hablando incluso de un comportamiento incluso peor que dañe psicológica y físicamente a un atleta? Así que más allá de eso, creo que agregar algo más es el rechazo a lo que sucedió, y esperemos que la justicia diga presente y bueno, tenga que aplicarse de la manera en que se debe con esta persona. Oye, otra cosa que me pareció muy interesante en la decisión del TAS, en el laudo del TAS, es que fueron anonimizados las personas que dieron testimonio. Es decir, no se puede conocer los nombres de 24 jugadoras, declararon 13, y esas 13 no se pueden saber los nombres. Los testigos de Kenneth Seremeta no se pueden saber los nombres. Los otros testigos que acompañaron a la jugadora no se pueden saber los nombres. Quizás algunas personas puedes inferirlos, ¿no? Por la profesión que tienen y el cargo que ocupaban, porque ahí sí se refleja, pero en general no se puede saber, y esto quedó anonimizado y me encanta porque es una protección directa a las jugadoras que estaban hablando allí. Y la otra cosa que me llamó la atención es que Kenneth en uno de sus argumentos dice que él es un campeón sudamericano y que esa parte tiene que medirse. Eso me pareció ridículo totalmente como argumento legal. Es así como, ¿qué tiene que ver eso con los abusos que cometiste? Es insoportable que hayas dicho eso y que el abogado que haya llevado ese caso haya permitido que se diga eso. Pero en definitivas cuentas, la verdad es que el tribunal indicó que Kenneth Seremeta no probó su teoría de la conspiración, no probó que él no había hecho nada malo. Y Kenneth decía, bueno, es que no hay pruebas de esto, no hay pruebas de lo otro. Discúlpame, 13 testimonios en tu contra, más otros más de 13 jugadoras, más otros más de cuerpo técnico, son bastante prueba en contra. Mi profesor, mi querido profesor, que descansa en paz, José Araujo Parra o Cheo Araujo, siempre decía, las pruebas están en dos cosas: personas y cosas. Y por eso los 13 testimonios son pruebas fehacientes y tienen que ser atacados en todo caso si se quieren desestimar. Y eso no fue lo que hizo Kenneth Seremeta. Entonces, teniendo en cuenta eso, fue bien, pero bien condenado a su suspensión de 20 años. Sí, de hecho en un momento había dicho que él había participado con 600 jugadoras, que eso tenía que tener un peso, pero la voz de 24 jugadoras, la denuncia de 24 jugadoras, y probablemente además también vale. Y nada más con que haya una sola es suficiente para condenar este tipo de actos tan bochornosos. Desde aquí, simplemente para finalizar ya este tema, obviamente nuestro apoyo totalmente solidario a estas jugadoras. Fueron muy valientes en denunciar esta situación. Entendemos que no es fácil, obviamente leyendo parte de la decisión uno entiende, wow, qué difícil, ¿no? Y qué complicado dar un alto a esto, justamente como mencionaba Brandon, cuando formas una posición y cuando tienes a alguien dominante en tu contra. Pero nada, reiteremos que fueron muy valientes estas jugadoras, nuestro apoyo total a esta situación y nada, obviamente nuestro augurio es que bueno, que todo esto finalmente ya tenga un punto final en esta situación y bueno, que la sanción obviamente sea cumplida. Muy bien, así como dijo Elena, felicitaciones a las jugadoras por su valentía, lograron la justicia.
Felicitaciones a la Federación Venezolana de Fútbol. Esto fue una muy buena acción. Proteger a los jugadores siempre es una buena acción y hay que hacerlo en todos los campos. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el balance para ustedes sobre esta situación? Bueno, déjenos sus comentarios en la caja de aquí abajo. Y para el siguiente tema del día de hoy, Arango dice que el periodismo no ayuda a las glorias del fútbol y este es un tema que nos trae Andrés Moro. En Venezuela hay o no hay cultura de fútbol. Esta fue una de las perlas que soltó el ex jugador de la Vinotinto y referente de la Selección Nacional de Venezuela, Juan Arango, palabras secundadas por José Manuel Rey, otro también referente de la Selección de Venezuela. Vamos a poner un poco en contexto. José Manuel Rey y Juan Arango ahora son podcasters, están en un programa que se llama Sale y se acaba, que lo pueden ubicar acá mismo en YouTube, y ellos hablan del contexto del fútbol, de las realidades que vivieron y bueno, las aplicables hasta ahora. Ellos hablan en una pregunta que les hicieron sobre qué piensan sobre el tema de la cultura del fútbol, y ellos dicen que no creen que hay, o que hay muy poca, eso es lo que consideran, cultura de fútbol en el país. Si hay personas acreditadas para poder hablar de esta cosa, creo que son este tipo de personas que fueron protagonistas y que vivieron durante muchísimo tiempo este tipo de acciones, que pertenecieron, que se pusieron la camiseta y que le dieron la vuelta al mundo entero para representar a Venezuela. Además, considera José Manuel Rey que los medios son también protagonistas en este tema y creen que pudieran hacer más. Pero yo les pregunto esto a los que estamos aquí hoy en el estudio y a mis compañeros, ¿qué piensan ustedes? ¿En Venezuela hay cultura de fútbol o no? Ya yo tengo una opinión y les voy a dar algunos argumentos que tengo, pero quisiera saber primero los de ustedes. Oye, Andrés, yo pienso que en Venezuela falta la cultura de fútbol, sin duda alguna. Hay bastante cultura de fútbol hasta cierto punto. Creo que nuestro programa de la semana pasada lo demostró con la cantidad de views, la gente que quiso interesarse por el tema de las asistencias al estadio, pero creo que pudiera aumentar. Creo que hay un grupo de personas que les gusta el fútbol venezolano, el fútbol, pero no es un grupo masivo, no es un grupo grandísimo. Es un grupo nicho que le encanta estas cuestiones, pero la audiencia va subiendo, la asistencia a los estadios hemos visto que va subiendo, las cosas van mejorando. Ahora bien, cuando mencionan este tema del periodismo, yo creo que a los jugadores, porque ellos lo que hacen es una crítica, ¿no? Con respecto a por qué no se habla de las glorias pasadas en los niños como tal. Ellos dicen, bueno, ¿por qué los niños no conocen a las glorias? Que cuando uno va a Colombia, los niños te hablan de Valderrama, te hablan de ciertos jugadores, y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí yo tengo mi propia opinión, ya yo te la voy a dar. Si quieres, continúa tu exposición. Ahora le quiero preguntar a los demás también, brevemente, ¿qué piensan ellos? Si lo ven, ¿de qué manera lo ven? Yo sí creo que en Venezuela la gente se interesa por el fútbol. Sí es un grupo pequeño, pero lamentablemente para el fútbol la fuerza del béisbol y a veces también la fuerza del baloncesto hace un poco más. Que los números se hayan incrementado en el fútbol, oye, yo lo celebro, sin duda alguna, pero sí hay gente interesada, aunque sí considero que es un grupo pequeño con respecto a otros deportes que también se hablan y se juegan en Venezuela. Sí, yo coincido. Yo creo que la cultura del fútbol está arraigada en ciertas regiones del país, no en todo el país. Venezuela tiene la particularidad de que sí es un público al que le gusta el fútbol, pero capaz le gusta el fútbol europeo, o crecieron conociendo equipos españoles, italianos, alemanes, y de eso se enamoraron. Pero creo que hace falta un poco más de cariño y de interés por el fútbol venezolano. Así que creo que la cultura del fútbol en Venezuela está, la del fútbol venezolano, solo en ciertas regiones contadas. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto, porque ¿qué considero que está hablando Juan Arango y por qué lo hace? Y sobre todo, entendiendo un poco el contexto de la situación de por qué él dice que no hay cultura de fútbol. Vamos a empezar por ese tema. El primero es que en Venezuela no hemos tenido ningún hecho deportivo que nos haya alcanzado una gloria, que haya marcado un precedente en la historia de nuestro deporte, como pasó con el béisbol en el 41. Ya eso por ahí llamó muchísimo la atención, por supuesto, hay muchísimos elementos distintos, la industria de verdad se profesionalizó, hizo otros pasos, pero cuando comparamos a Venezuela con el resto del continente, encontramos muchos indicios que nos dan por qué tenemos esa poca cultura que dicen estos exjugadores y exreferentes. La primera es que, por supuesto, Venezuela es el único
país que no tiene ningún título de CONMEBOL. Cuando uno revisa, Venezuela está entre las últimas 3 federaciones que fueron creadas. Hay federaciones que vienen desde los años 1900, por ejemplo, como la Argentina. Venezuela, Bolivia y Ecuador son del 25 y Venezuela tiene una característica particular allí que hay que poner en asterisco. Cuando vemos los equipos que han estado en la zona CONMEBOL, los máximos campeones, son equipos fundados en 1891, como es el caso de Peñarol, 1901, como es el caso de River Plate. Si llevamos a Venezuela, oye, ¿qué pasa? El máximo campeón vigente es Caracas Fútbol Club y es del año 1967 con un gran asterisco también porque tiene una historia bastante particular. Entonces tenemos un rezago histórico. Estamos rezagados históricamente en comparación con el continente y eso nos ha costado muchísimo. 18 campeones han desaparecido, más de 80 equipos han desaparecido en nuestra historia breve del fútbol en comparación con el continente. Entonces creo que por ahí va mucho la cosa. Segundo, sobre los medios de comunicación. No creo que sean directamente responsables, creo que sí son coparticipantes de esta situación porque lamentablemente los medios de comunicación son empresas y ellos se deben a audiencias y también les ha afectado mucho la crisis, no han sabido cómo invertir y el fútbol ha pasado a un segundo plano y un tercer plano y ha quedado mucho en el rezago lamentablemente para ellos también y tienen su cuota de responsabilidad aunque no se las asumo todas. Bueno, Andrés, yo más o menos los logros que ha tenido Venezuela, bueno, no hemos ganado una Copa Libertadores, no hemos ganado una Copa Sudamericana, no hemos ganado una Copa América, no hemos clasificado nunca un Mundial de Fútbol, obviamente no hemos ganado el Mundial de Fútbol, eso es verdad que lo pone muy en contra, nuestras glorias han sido, tenemos 2 Juegos Centroamericanos y el Caribe, tenemos una participación en Juegos Olímpicos en Moscú 1980, tenemos un subcampeonato mundial sub-20, tenemos varias participaciones en mundiales sub-17, sub-20 masculinos y femeninos, algunas con muy buenas actuaciones, como la que ya mencioné. Tenemos clasificaciones a mundiales de futsal, pero no tenemos, ¿cómo se dice?, los palmares en los torneos de mayor relevancia. Esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a eso. Creo que otra de las razones es que, obviamente, cuando un jugador se retira, para que hablen de ti, el stardom baja. Que no me malinterprete Juan Arango o José Manuel Rey, que son ídolos míos, sin duda alguna. Bueno, esa zurda de Juan Arango, un gran jugador, y José Manuel Rey, wow, cuántos goles no grité, como el de Ecuador, espectacular, ese gol de casi en la mitad de la cancha, impresionante, todo el corazón mío para ellos dos. Son muy reconocidos, pero cuando uno se retira, lo cierto es que baja directamente tu importancia. Ya el fanático de los determinados equipos le importas un poco menos porque ya no eres un jugador que está allí y eso afecta, ¿no? Eso afecta. Otro tema que es importante es que esa cultura futbolística en la casa no se habla. Yo siento que en la casa se habla béisbol y el béisbol se transmite de padres a hijos y no siento que el fútbol, exceptuando que sea en Táchira, en Portuguesa, en Guayana, se transmite de padres a hijos con tanta facilidad. Quizás como ahora la fanaticada del fútbol en Venezuela es mucho más grande, esta nueva fanaticada se lo va a transmitir a su hijo. Y teniendo en cuenta eso, paso al último tema, que es el que más nos interesa. Yo sí creo que los medios de comunicación son relevantes en este aspecto. No creo que son la causa fundamental, como dices tú, pero sí creo que tienen un peso y tienen una responsabilidad, ¿no? Los medios tienen que cada cierto tiempo contarnos esta cuestión. Yo siento que los medios de comunicación en Venezuela, con respecto, desde que llegó la Junta Directiva en el 2021, la FBF, han bajado todo lo que ha pasado antes de 2021. Y como la Junta Directiva ha tomado esa posición de decir, bueno, antes de 2021 las cosas no eran buenas, los medios han tomado la misma actitud y siento que muchos medios han dejado de reflejar incluso nuestras actuaciones deportivas antes de 2021, como la de la Copa América 2010, como los buenos resultados de Richard Páez, o como esta dupla de centrales que fue Alejandro Sichero y José Manuel Rey, que es una dupla increíble. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que los medios pudieran hacer más por recordar estos momentos, por recordar estas glorias, por recordar que hubo un pasado que tal vez no está plagado de éxitos, pero que tuvo sus ciertos éxitos. Y teniendo en cuenta eso, yo sí creo que los medios de comunicación pudieran ayudar. La federación en algunos casos lo ha hecho con Luis Manuel Seijas, pero yo siento que no es suficiente. Siento que tiene que ser más. Siento que tenemos que tener amor por nuestro pasado. Por lo bueno y por lo malo de nuestro pasado, tenemos que recordarlo.
porque eso es lo que nos va a hacer diferentes a futuro. Como mencionaba Andrés, una de las críticas que hacían en este podcast, esta conversación que tenía Juan Arango y José Manuel Rey y otras personas, le echan la culpa prácticamente a los medios, ¿no? De que no se conocía a las glorias deportivas. Pero yo quiero saber la opinión de Andrés y de Brandon, porque justamente ustedes son periodistas. ¿Ustedes están de acuerdo con Juan Arango y con José Manuel Rey? ¿Tienen ellos algo de razón? ¿O cuál es su opinión justamente con esto? Porque yo creo que les atañe más a ustedes porque ustedes específicamente son periodistas, así que yo quisiera saber justamente cuál es su opinión. Yo estoy un poco de acuerdo y en desacuerdo en este tema por varias razones. Yo sí creo que es una responsabilidad en cierta medida recordarle a la gente lo que se hizo en el pasado, porque si desconoces tu pasado no sabes a dónde vas, no sabes quién eres, no te identificas. Y yo creo que eso siempre es importante. Si lo comparamos, por lo menos acá en Uruguay, donde estoy ubicado actualmente, vemos que siempre están recordando a las leyendas. Y si bien en los últimos años no han logrado un título significativo, salvo la Copa América en el 2011, se les reconoce como leyendas y están recordando de cada rato las leyendas de la Celeste. Está Godín, está Forlán, están Suárez, Cavani, ni siquiera hay que irse tan lejos. Entonces eso es algo que estoy de acuerdo con Juan Arango. Juan Arango dice que se les hace los reconocimientos a las personas ya cuando están muertas y que debe hacérselas cuando están en vida. En eso yo estoy 100% de acuerdo. Ahora lo que no estoy de acuerdo es que sea responsabilidad de la prensa, netamente, darle ese reconocimiento a estas leyendas, porque por lo menos la prensa mucho ha hecho esfuerzo para que se le haga un partido de despedida de reconocimiento a Juan Arango, y eso es algo que nunca ha sucedido. En el podcast le preguntan a Arango, mira, ¿y qué pasó con tu partido de despedida? Y Juan Arango dice, bueno, está en negociaciones, se iba a hacer el año pasado, pero por temas políticos no se pudo, porque había elecciones, pero se está trabajando para que haya un partido en Caracas y en San Cristóbal, que sean 2 partidos. Pero ¿cuánto se ha hablado en prensa para que eso suceda? Muchísimo. Entonces yo creo que es la prensa y la presión del fanático la que está haciendo que los verdaderos responsables de reconocer el peso y la importancia de lo que lograron estas leyendas es el trabajo que está haciendo la prensa. Yo creo que la responsabilidad viene de otra parte. Ojalá que lo que significan estas figuras, lo que lograron en la Copa América del 2011, en las eliminatorias también, que se estuvo muy cerca de clasificar al Mundial de Brasil 2014, sea reconocido, porque son personas que ya vivieron esa experiencia y tienen mucho que aportarle a las nuevas generaciones. Entonces, capaz, en vez de estar mirando por la ventana y ver quién nos puede salvar, capaz la respuesta la tenemos adentro, la tenemos nosotros mismos. Entonces, yo creo que la prensa tiene una cuota de responsabilidad, pero yo creo que la tarea se ha hecho. Entonces yo creo que los responsables de mantener presente la gloria y la historia del fútbol venezolano son otros. Yo creo que todos somos responsables y tenemos una cuota, sea en pequeña o gran medida, desde aficionados, periodistas, medios de comunicación, personas que están vinculadas al fútbol y, por supuesto, la Federación Venezolana de Fútbol, tanto en el pasado como en el presente. Si recordamos cómo se fue Juan Arango, se fue de verdad por la puerta de atrás, no se lo merecía, en una rueda de prensa con una tristeza muy grande y no se le hizo más nada. Estamos hablando de 2015, si no me equivoco. Pasaron muchísimos años y tampoco se hizo nada. Y para muchos fue el jugador más importante, me incluyo yo en esa lista, de la selección venezolana y de su breve historia. Entonces, oye, si la propia federación te cambia el escudo, te cambia esto, otras generaciones también de que estuvieron en la federación tampoco hicieron nada, creo que el primer promotor de nuestro fútbol tiene que ser la Federación Venezolana de Fútbol. Después tenemos que montarnos en la ola también medios de comunicación, agencias de mercadeo, aficionados, equipos de fútbol, clubes y todos los factores que estén involucrados en este tema. Cuando la Federación de Fútbol hace cuestiones buenas, se lo reconocemos, como el tema de Kenneth Ceremeta, donde su actuación fue fundamental para que se obtuviera justicia. Cuando las cosas no se están haciendo bien, también hay que decirse. Y en este sentido, esa es más o menos la opinión de Andrés al respecto sobre este tema. La opinión mía también. Creo que se puede hacer mucho más por recordar nuestro pasado, nuestra historia. Ahora bien, la pregunta es para ustedes. ¿Piensan que Juan Arango tiene razón? ¿Piensan que los culpables son los medios de comunicación del no reconocimiento de las glorias deportivas? ¿Piensan que es la Federación Venezolana de Fútbol la que se tiene que encargar? ¿Piensan que no hay cultura de fútbol en Venezuela? ¿Piensan que sí hay cultura de fútbol en Venezuela? ¿Qué harían ustedes para reconocer a estas glorias deportivas? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que la Federación Venezolana de Fútbol quedó expuesta
por sus manejos en 2018, 2019 y 2020, una vez que se revelara la decisión de la sanción a Tomás Álvarez. Y resulta que el verdadero protagonista de esta decisión no es Tomás Álvarez, es Jesús Berardinelli. Pero además de que es Jesús Berardinelli, aparece Laureano González en la decisión. Es decir, esto es un tremendo cuento con diferentes personajes como son Laureano González, Jesús Berardinelli y Tomás Álvarez. Vamos a comenzar la situación explicando directamente por qué ocurre esta decisión en contra de Tomás Álvarez, condenándolo a una multa de casi $1 millón y a una suspensión de 5 años de trabajar en el fútbol venezolano. Recordemos que Tomás Álvarez fue el secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol hasta el año 2020 y que comenzó en ese puesto desde el año 2012, como ya lo habíamos informado en otro programa. ¿Qué fue lo que ocurre aquí o qué es lo que ocurre aquí? Bueno, antes de entrar en este tema, un poquito de historia. En los años 60, el presidente de la FIFA, Sir Stanley Rouse, crea un programa que se llama Programa de Desarrollo. Ese programa de desarrollo que crea Sir Stanley Rouse consiste en que con ayuda de unos patrocinadores van a ir a ciertos países a formar entrenadores y árbitros. De allí, ese programa crece aún mucho más con Joe Avalanche, presidente de la FIFA desde el 74, donde con ayuda de también otros patrocinadores, ahora no solo van y entrenan y enseñan a entrenadores y árbitros, sino que también enseñan gerencia y enseñan todo lo que tiene que ver con medicina. Pero este programa fue creciendo y creciendo más, donde la FIFA, como empezó a producir mucho dinero, empezó a dar ya no solo formación educativa, sino que empezó a entregar dinero directamente a las federaciones para proyectos para desarrollar fútbol, ¿no? Estos proyectos se llamaron de muchas maneras en muchos momentos. Proyecto de desarrollo, proyecto gol, todo este tipo de cuestiones. De hecho, entiendo yo que Joseph Blatter, cuando comienza bajo Joao Avalanche a trabajar la FIFA, entra en uno de estos departamentos de desarrollo en la FIFA hasta que luego pasa a el programa de patrocinio y así hasta que llega a ser secretario general. Y luego Blatter comienza su mandato y comienza con este proyecto GOL, que era para construir estadios, instalaciones deportivas, etcétera, siempre desarrollo de federaciones deportivas. Habiéndoles dicho esto, sucede que este caso, de acuerdo a la decisión, comienza explicando que el 14 de marzo del año 2016, la FIFA ya había suspendido por primera vez a la Federación Venezolana de Fútbol, colocándola, no una suspensión formal, sino colocándola en fondos restrictivos. Es decir, que los fondos de desarrollo que entregaba la FIFA a la Federación Venezolana de Fútbol ya no iban a ser entregados con tanta facilidad, sino que estaban restringidos como tal. Esa decisión se levanta el 20 de septiembre del 2017. Y la decisión dice, esto no es relevante, pero es un antecedente, lo que significa que la Federación Venezolana de Fútbol ya había sido colocada o investigada para este año 2016-2017. Es importante destacar que hay muchas personas allegadas a la federación o que caen en esta propaganda de que la federación nunca fue auditada, que por primera vez fue auditada en 2022. Eso es completamente falso. La federación ha sido auditada siempre, al menos por FIFA, y ha tenido auditorías independientes. Por ejemplo, en 2016 tuvo auditorías independientes de Deloitte. Y este caso precisamente sale de unas auditorías de la FIFA. Teniendo en cuenta este antecedente, en el año 2018, la Federación Venezolana de Fútbol le pide a la FIFA poder hacer una cuenta en el extranjero, ¿ok? Le pide que ellos quieren una cuenta en el extranjero para que FIFA deposite los fondos de desarrollo como tal. FIFA aprueba esto en el año 2018 y teniendo en cuenta esto, en el año 2019 empiezan las auditorías de una auditora externa y contratada por la FIFA que se llama Control Risk, que empieza a llevar a cabo 13 entrevistas dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Y Control Risk encuentra que primero hay una cantidad significativa de productos y servicios importados que no tienen notas de entrega. Segundo, que hay una evasión del proceso interno de selección de proveedores. Tercero, que hay infracciones al reglamento de desarrollo, el reglamento forward de FIFA, debido a la ausencia de 3 cotizaciones cada vez que se vayan a hacer gastos superiores a $50,000. Y
Cuarto, que hay documentación de adquisiciones preparada por la Federación Venezolana de Fútbol deliberadamente para engañar a la FIFA con el fin de obtener financiación sin seguir los procedimientos adecuados. No lo digo yo, lo dice la FIFA y se los mostramos en pantalla. Obviamente, en octubre del año 2019, luego de que la FIFA revise estos hallazgos, vuelve a colocar a la Federación Venezolana de Fútbol bajo financiamiento restringido. Y luego el 10 de marzo, una vez que Jesús Berardinelli ya había asumido la federación como presidente, después de que Laureano González deja su cargo, se vuelve a restablecer esos fondos restringidos a la Federación Venezolana de Fútbol y luego el 17 de julio el señor Berardinelli es arrestado por autoridades venezolanas por falsificación de documentos y supuestamente malversación. No sabemos en qué quedó esa investigación porque Berardinelli luego, poco después, falleció el 5 de agosto del año 2020. Y con esto comienzo a preguntarles qué les parece a ustedes esta situación, a mis compañeros. ¿Por qué no me extraña que siguen pasando las generaciones y cada vez nos vamos enterando de nuevos o viejos hechos de corrupción y que de verdad el tema se hace un ciclo totalmente viciado? ¿Hasta cuándo vamos a ver que las federaciones deportivas, en la Federación Venezolana de Fútbol, hay elementos de corrupción comprobados, comprobables? Y esto va a seguir pasando, pasó y sabemos no tenemos ni idea de hasta cuándo va a llegar a pasar. ¿Por qué siempre tiene que ser el fútbol uno de los elementos más negativos en materia de corrupción en el deporte venezolano? Esa es la pregunta que yo siempre me voy a hacer, que siempre me he hecho y que entiendo que pasan generaciones, pasan dirigentes, pero la corrupción se ve como masiva y siempre queda. Mira, vale recalcar acá también que ya habíamos hablado un poco sobre este tema justamente cuando se dio a conocer esta decisión. Lo único es que estamos retomando nuevamente la discusión porque ya salió pública esa decisión en la página web de la FIFA, pero ya habíamos hablado de que en Venezuela había 7 personas sancionadas por este tipo de cuestiones por la FIFA y que justamente es el país con más sancionado en estos temas. Y retomo entonces la pregunta que se hace Andrés, ¿no? ¿Cómo es posible que pase esto? Pero lamentablemente es posible. Y una de las cuestiones que me llama la atención de la decisión de la FIFA que salió publicada, que evaluaron obviamente un montón de documentos, incluyendo pagos y todas las inconsistencias que había, y la FIFA en su decisión dice que se demostraba que se había implementado un esquema de facturación ficticia dentro de la FBF, lo que es bastante grave. Grave. Y no lo siguiente, gravísimo. Y justamente Manuel Álvarez formaba parte de este esquema ficticio que si bien su principal defensa fue yo solamente firmaba unos papeles, yo solamente firmaba las cuestiones, FIFA obviamente no se queda nada más con eso. Dice, ok, tú firmabas, pero tú tenías una responsabilidad de acuerdo al cargo que tú estás desenvolviendo. No era cualquier cargo, era un alto cargo, secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Cómo es posible que tu simple defensa sea nada más yo solo firmaba? No, tú tenías que verificar lo que estabas firmando, tenías que comprobar todas estas cuestiones y obviamente ante la ausencia de mayor prueba, esto se llega a demostrar que hay un esquema totalmente ficticio, que había pagos que no se demostraban, que habían bienes que supuestamente se compraban y no se obtenían estos bienes. Entonces, oye, ¿en manos de quién está el fútbol venezolano? ¿En manos de quién estaba para tener este tipo de decisiones que la verdad son vergonzosas? Esquema de facturación ficticia fue una de las cosas que encontró Control Risks en la primera de 3 auditorías que hizo. Solo vamos a comentar 2 auditorías porque la tercera no sale reflejada aquí. Transacciones sospechosas fue otra de las cuestiones que encontró Control Risks. Encontró que la Federación Venezolana de Fútbol tenía 21 cuentas bancarias. Estamos hablando de los periodos entre 2018, 2019 y 2020. Y Control Risk en la primera auditoría auditó 10 millones en gastos y 9 millones en ingresos. Y decía que el 12% de esas transacciones no estaban soportadas por ningún documento, ni uno. Y el 71% de las transacciones carecían de evidencia como procesos de adquisición, cotizaciones y órdenes de compra. Fíjense ustedes lo maravilloso de estas auditorías independientes, que la segunda vez que vino Control Risk, que también es importante en este tema, solo el 10% de las transacciones estaban mal soportadas y solo el 0,1% no contaban con respaldo adecuado en comparación con lo que había ocurrido en la primera. Ahora bien, vamos a hablar de los esquemas de defraudación. Aquí es donde Laureano empieza a ser importante, pero ya viene un poco más. Todavía falta. ¿De dónde salen estos esquemas de defraudación? Que es lo que dice
la FIFA? Bueno, básicamente de que supuestamente Jesús Berardinelli y Tomás Álvarez hacían adquisiciones de bienes que nunca llegaban. Entonces tenemos que ellos firmaron al menos 16 transacciones, ambos, tanto Tomás Álvarez como Jesús Berardinelli, por $1 millón aproximadamente de bienes que nunca llegaron a la federación. FIFA preguntó dónde estaban estos bienes. La federación actual venezolana de fútbol no supo qué responderle. Y a partir de allí es que encontramos lo que ocurrió. Les voy a describir un poco los bienes que nunca fueron reflejados, ¿no? Primero tenemos servicios de viajes y alojamiento para la selección masculina de Venezuela sub-20 en Colombia en enero de 2018 y en Italia en mayo de 2018. Tenemos que se compraron supuestamente tractores, segadoras, cortadoras. Tenemos que se compraron 252 paquetes de pescado y es impresionante que a la misma empresa le compraron luego artículos relacionados con la instalación de una planta de tratamientos de agua. Es decir, supuestamente esta empresa vendía pescado y además instalaciones para tratamientos de agua. ¿Ah? Luego le compraron a otra empresa inmovilizadores de partes del cuerpo y esa misma empresa que le compran esos inmovilizadores también le compran suplementos nutricionales que no estaban listados en sus productos. De hecho, muchas de estas empresas no tienen páginas web, no dicen qué servicios ofrecen, etcétera, etcétera. Hay otra empresa que le compraron supuestamente 26 laptops portátiles. En la federación indicaron, había papeles de que se habían recibido 19 de esas 26 laptops. Lo cierto es que hay unas 5 o 6 laptops que no aparecieron nunca y preguntaron dónde estaban las laptops compradas y la federación dijo en el mismo 2019 que ya no estaban dentro de la federación. Luego otra transacción fue la compra de 3.333 balones de fútbol a un precio de $31.80 y la FIFA se pregunta, ¿por qué compras balones de fútbol que valen 3 veces más el precio que está en el público? Eso le llamó mucho la atención a la FIFA. Pasó lo mismo con 200 tarjetas de datos que se pagaron en casi $300, 298, cuando en el mercado se podían conseguir a 180. También se compraron proyectores y productos para cloración, pintura y riego de piscinas, equipos médicos supuestamente y de recuperación destinados a selecciones nacionales, abono para el césped, nutrientes, lámparas de sodio de alta presión y pintura, 390 cartuchos de impresora y 250 tóner, material adhesivo para camisetas y material de entrenamiento, y absolutamente nada de esto está en la Federación Venezolana de Fútbol. Supuestamente se hicieron todas estas compras y nada de esto está en la Federación Venezolana de Fútbol. Antonio y Elena, que ustedes son los especialistas, a mí se me genera una curiosidad que mucho desconozco del tema. ¿Qué pasa en estas situaciones en las que se sanciona a ciertas personas que ya no están en la administración actual de la Federación Venezolana de Fútbol? En el caso de Manuel Álvarez, que fue multado por 5 años y además una multa económica de $900.000. Eso, ¿qué pasa si no se logra pagar? ¿Qué pasa en el caso de las personas que ya no se encuentran para pagar? ¿Esto afectaría a la administración actual de la Federación Venezolana de Fútbol? Es decir, ¿la federación como institución debe responder o puede ser sancionada por estos actos que se cometieron en el pasado? Qué buena pregunta. Primero que nada, hay que destacar que estas son sanciones individuales. Primero, la suspensión de 5 años para Tomás Álvarez es de efectuar cualquier actividad relacionada con el fútbol y la multa la tiene que pagar Tomás Álvarez, no la tiene que pagar la Federación Venezolana de Fútbol. Lo que significa que si no la paga, la FIFA puede ir contra él y buscar que donde él esté, demandarlo para que pague este dinero. Básicamente, esa es la situación. Y volviendo un poquito a este tema que me parece muy interesante, aquí es donde viene la mejor parte de todas. Porque Laureano es quien cuenta lo que estaba pasando. Y Laureano dice, y lo citan directamente en la decisión, no son palabras mías, son palabras de Laureano González. Dice, el señor Laureano González, este último, admitió a Control Risk que la Federación Venezolana de Fútbol utilizó un esquema ficticio de facturación con varios terceros en los Estados Unidos y Venezuela para cambiar la moneda de la Asociación de Dólares Estadounidenses a bolívares venezolanos. Dicho esquema, que estaba administrado por el señor Jesús Berardinelli, director financiero de la FBF, se construyó de manera que la FBF pagaba facturas ficticias en dólares
estadounidenses, de varios proveedores estadounidenses, y posteriormente recibía un monto en bolívares venezolanos, como si se trataba de un ingreso por un acuerdo de patrocinio de una organización con sede en Venezuela. Palabras de Laureano nuevamente dice: la FBF recibe una factura por 1.000 balones de fútbol y la FBF puede recibir 100 balones. El resto lo recibe la FBF en bolívares en cuentas locales. Es por eso que no se mantiene un inventario en la FBF para poder realizar movimientos de cambio de moneda. Los movimientos en bolívares se registran como patrocinio. Empresas de suministros de oficinas con facturas de $200,000 entregan una parte en distribución del producto, materiales requeridos, y otra parte se debe recibir en bolívares. También estos movimientos se registran como patrocinio. La FIFA al respecto indicó que hubo y que consiguió 13 transacciones no soportadas de estos supuestos patrocinios no documentadas, y dice supuestos patrocinios la decisión, porque la FIFA entiende que no hay patrocinio. Dice también, o sea, entiende también que no hay correlación entre las compras de estos materiales y este supuesto cambio de dinero. Y la FIFA empieza por llamarle la atención que el grupo Full Play, que es un grupo involucrado en el FIFA Gate, que fue uno de los que provocó el FIFA Gate, todavía en el año 2018, 19 y 20 le hacía pagos a la Federación Venezolana de Fútbol por $888,888. Depósito en cash, en efectivo. También recibió patrocinio de empresas extranjeras como empresa Paraná de Paraguay o Sport Perú. Nadie entiende por qué llegaba este dinero. La FIFA no cree absolutamente nada de este esquema como tal. Esto lo que me deja pensar es que, con el respeto de las bodegas, una bodega se manejaba de mejor manera que la federación. Entonces, con un librito, un cuadernito que entraba, que salía, un kiosco, cualquier negocio sencillo, oye, se maneja mejor que la Federación Venezolana de Fútbol. De verdad que bastante bochornoso, y reiteramos, esto está en la decisión. No es que lo estamos inventando nosotros, no es que lo estamos diciendo por decir, no, está todo en la decisión. Así que, oye, bastante interesante. Y justamente también con respecto a las empresas, busqué unas cuantas de las que están mencionadas en la decisión, y efectivamente, en internet no aparece nada o muy poco sobre cualquiera de estas empresas, y además unas páginas web que se ven que incluso pudiera hacerlas yo, ¿no? Dentro de toda la ignorancia que tengo en esta cuestión de diseño de páginas web. Bastante sospechoso, bastante raro todo, y reitero, lo bochornoso que la administración de la federación se tenía. De verdad que, wow, la decisión nos deja bastante que decir sobre este tema. A ver, no es el primer escándalo de corrupción que existe en el fútbol, en la historia del fútbol, ni siquiera en el continente, ni siquiera en el país. Lo más preocupante es lo reiterativo y lo precario en las condiciones que se encuentra la estructura, o se encontraba en ese momento la estructura de la federación. Entonces, cuando volteamos a ver, oye, ¿por qué no se nos dan ciertas cosas? ¿Por qué el fútbol no se desarrolla? ¿Por qué no crece la estructura? ¿Y por qué no vamos hacia un proyecto? Es porque el proyecto ni siquiera tiene un inventario. Y tiene muchos esquemas de corrupción, que no los digo yo, los dice la FIFA, que, oye, estas personas tienen muchísimos años en estos cargos. ¿Y hasta dónde van a llegar? ¿Y hasta dónde va a llegar esto en el deporte venezolano? Y ahora que mencionan las empresas, vamos a leerlas, vamos a leer estas empresas. Tenemos que estas fueron las empresas involucradas en este esquema de facturas falsas, ¿no? Avian Sports Entertainment Corp. En Miami, The True Fisherman. Es interesante que se llamaba The True Fisherman cuando le compraron pescado, y después cuando le compraron las cuestiones de agua, de saneamiento de agua, se empezó a llamar Benamex Brokers, también en Miami. Tenemos a Roca Procurement Investment LLC en Miami, TRT Overseas en Panamá, tenemos a FP Multi Supplies Inc. en Miami, tenemos a Gianto en Italia, tenemos a Group S3 en Panamá, Project Markets en Miami, Vegeta Export Corp. En Miami, Little Pond Bodega en Miami, Pan Colombia Traders en Panamá, Maran International LLC en Miami, Lismar Imports en Canadá. Y aquí estas fueron las empresas. Una de las preguntas que yo me hice, yo también investigué un poco las empresas, y es, ¿había alguien interesante involucrado en ellos? Y bueno, sí, hay varios nombres dentro de la FBF, algunos nombres se mencionan en esta decisión, pero el que más me llamó la atención a mí fue que esta empresa Multi Supplies Inc., y no solo me llamó la atención a mí, también le llamó atención a la FIFA, ¿no?
Multisuplex Inc., cuando le hicieron la compra de las computadoras laptop, las 26 computadoras laptop, en 2019, tenía como presidente a Francisco A. Mendoza Herrera. Y luego de eso, cuando la FIFA está chequeando y preparando este caso, chequea este FP Multisupplies Inc., y en 2023 su vicepresidente, que luego se convierte en su presidente, es Giampiero Berardinelli, el hijo de Jesús Berardinelli. Y a pesar de que se entiende que temporalmente Giampiero no está involucrado en el caso, la decisión de la FIFA, sí levanta sospecha de que ahora sea el dueño de una de las empresas que le vendió unas laptops que no están a la Federación Venezolana de Fútbol, cuyo padre era el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol como tal. O sea, el popular, pagarse y darse el vuelto, ¿no? Eso es lo que se refiere prácticamente a la investigación que está haciendo la FIFA. La FIFA sospecha que eso fue lo que ocurrió, pero no puede demostrarlo porque el presidente en 2019, cuando ocurrió la compra y venta de las laptops, era otro. Pero lo remarca ahí porque dicen, o sea, mira que creemos que algo hay extraño justamente allí, ¿no? Yo también lo creo. Soy de la opinión de la FIFA. ¿Cuál fue la defensa de Tomás Álvarez frente a todas las acusaciones que se le hicieron por haber firmado documentos con Jesús Berardinelli? Bueno, la defensa se centró en que, como dijo Elena, él no tenía la autoridad, él no revisaba, no tenía responsabilidad en decisiones financieras, su papel era puramente formal y no implicaba la toma de decisiones ni la verificación de transacciones. Discúlpame. Y aquí, si bien yo creo igual que la FIFA que Tomás Álvarez no se tomó un centavo de esto, yo lo que sí creo es que sí eras responsable, Tomás. Porque cuando tú firmas un documento y cuando tú eres el secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol, lo que significa que eres el CEO, el gerente general de la federación, uno tiene que estar directamente involucrado en todas las cuestiones que aprueba. Tienes que estar pendiente de la otra persona que aprueba. Porque tu firma es una firma de seguridad para que otro no pueda hacer lo que quiera. Y por supuesto que tienes un deber de supervisión. Entonces, a pesar de que el protagonista verdadero de esta decisión es Jesús Berardinelli, y lo dicen en la decisión muy bien, que lo creen como que su actuación es reprochable, no lo digo yo, lo dice la decisión, Tomás Álvarez tenía una responsabilidad de supervisar estas áreas y de detenerlo y de denunciarlo si creía que algo no era correcto. Porque lo cierto es que todos estos supuestos cambios de dinero no pueden ser correlacionados porque faltan documentos, porque no hay papeles y no hay transparencia. Entonces no se puede decir que estos supuestos cambios de dinero a los que alega Laureano González realmente ocurrieron, porque solo se pueden demostrar en la cabeza de ellos. No hay una cuestión que diga, bueno, yo compré supuestamente estas cuestiones y obtuve de esta empresa supuestamente este dinero. Además que es una mala administración, es una administración transparente que juega a que se abra un hueco oscuro a la impunidad, porque entonces se puede justificar cualquier cosa con cualquier cosa y intentarse, porque no, bueno, pero es que esto era así, no, los papeles y los documentos de forma clara. La situación es terrible y lo que salió de estos periodos del año 2018-2020 es terrible. Los últimos 3 presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol, los últimos 3, Laureano, Jesús Berardinelli, Rafael Esquivel, los 3 han salido con comentarios negativos de la FIFA. Impresionante. Y vamos ahora a hablar de Laureano, porque no se me olvida, porque salen cosas de Laureano y hay que decirlas. Lo primero es que Laureano obviamente indica directamente que todo el esquema de facturas falsas, de compras de bienes falsos, fue administrado por el señor Jesús Berardinelli. Eso ya lo comentamos. Pero Laureano González fue sancionado, suspendido por 5 años y con una multa de $410,000. También su caso en este momento está en apelación en el TAS. Y la decisión de Tomás Álvarez nos abre un poco los ojos de cuestiones que pudieron haber pasado. Hay una parte de la decisión que dice el señor Laureano. Este último fue sancionado, entre otras cosas, con una multa de $410,000 que tuvo en cuenta en su evaluación, entre otros aspectos, la apropiación indebida y el uso indebido de fondos relacionados con pagos realizados a Genius Corp Choice por $55,000 y a Benamex Brokers por $44,964. Es decir, que es muy probable que la decisión de Laureano también se trate de un esquema falso de facturación. No solo es Jesús Berardinelli. La FIFA nos está diciendo que hay un uso indebido y apropiación indebida con unas empresas también, una de las cuales ya mencionamos en este caso. Y la pregunta final, yo creo que es la más interesante de todas, es, ¿Tomás Álvarez se agarró el dinero? Ya yo le adelanté la respuesta.
y FIFA no cree que se haya agarrado el dinero. De hecho, FIFA dice textualmente, la sala de adjudicación consideró que el demandado, por su conducta, como se describió anteriormente, había hecho un mal uso o una mala gestión de los fondos de la FIFA y la Federación Venezolana de Fútbol como tal, y por lo tanto había violado el artículo 29 del Código de Ética de la FIFA. La FIFA no considera que Tomás Álvarez se agarró ese dinero, pero sí que firmó. Le baja un poco la sanción por la multa deberían ser 1 millón y algo y se la baja a $990,000 porque es lo que considera apropiado, y a partir de ahí lo suspende de toda actividad futbolística en el mundo entero. Cabe destacar que Tomás Álvarez incluso utiliza un abogado gratuito de la FIFA para defenderse en el caso, y ya eso te va diciendo varias cuestiones, ¿no? Te va diciendo como que, bueno, pareciera que él no tomó nada de ese dinero, y pareciera que esa es la opinión de la FIFA, y yo creo que puedo pensar lo mismo, pero creo que se equivocó en el tema de estar no supervisando este tipo de acciones y documentándolas correctamente cuando él era el gerente general de la Federación de Fútbol, aunque en la práctica podemos decir y podemos entender su argumento de que Laureano González y Jesús Berardinelli en ese momento tenían tanto peso que querían abarcar a todo el mundo. Él no debió haberse dejado abarcar, él debió haber estado pendiente, y si no, renunciar, entregar el cargo y decir, mira, no puedo porque esto no está ocurriendo las cosas como se debe. Yo quiero dejar simplemente 2 puntos ya para terminar también mi intervención en este tema. El primero es recogiendo un poco lo que mencionaba Andrés, ¿no? De que cómo es posible de que siempre tenemos este tema de la corrupción en el fútbol, y simplemente para agregar algo que sé que también es su intención, que haya sido así en el pasado no quiere decir que esto siga ocurriendo, o que como lo hacen en otras federaciones o como lo hacen en otras situaciones, también en Venezuela se puede hacer. No, esa no es la justificación y eso no es lo que se debe hacer. Las cosas y las cuentas tienen que ser claras. Y obviamente nos demuestra que el pasado en la federación no ha sido así. Esperamos que el rumbo sea diferente con esta nueva junta directiva. Y obviamente, ya para finalizar, el segundo punto que mencionaba que quería comentar es que justamente en la decisión se toma en cuenta de que no hay ningún tipo ni de reproche, ni de remordimiento, ni por nada de esto por parte de Tomás Álvarez, y por eso es la sanción que tiene de 5 años de suspensión y de la multa que obviamente es considerada alta, ¿no? Pero también para la FIFA le llama la atención eso, que no hay ningún tipo de remordimiento a pesar de la magnitud de las pruebas que tiene en su contra y a pesar del cargo que él estaba ostentando. Así que la decisión para FIFA en cuanto a la sanción, bastante proporcional. Veremos si esta decisión es apelada por Manuel Álvarez. No tenemos tampoco información sobre eso, pero ya la decisión está pública y justamente es lo que estamos discutiendo. Ustedes mismos pueden observarlo. Nuevamente, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de la decisión? ¿Piensan que es proporcional? ¿Piensan que no es proporcional? ¿Piensan que es justo? ¿Qué es lo que piensan de la administración anterior de la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación? Pues bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Hemos terminado nuestro programa. Acostumbrado, les agradecemos, por supuesto, la sintonía que ustedes nos han dado, los comentarios que ustedes nos han dado. De verdad que nos sentimos sumamente contentos con cómo crece el programa, y esto es gracias a ustedes, los verdaderos fanáticos del deporte. Gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Recuerden que si les gustó este programa, denle like, comenten y compartan. Y además, si les gusta mucho este contenido, suscríbanse y denle la campanita para estar enterados de cuando publicamos nueva información como esta. Habiendo dicho esto, nos despedimos, y el día de hoy estuvo trabajando para ustedes la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en otra próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercadeo deportivo, el señor Moro, Andrés Moro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. También estuvo con nosotros el día de hoy Brandon Bouquet, el mago del diseño y la identidad del deporte, pero tuvo que salir un poquito antes de que terminara el programa. Y también su servidor, Antonio Quintero, que siempre está muy agradecido con ustedes por toda esta sintonía que nos están dando. Sin más nada que decir, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.